Hola, hola, mis chismosos favoritos. Qué emoción tenerlos de nuevo aquí, listos para bucear en el mar de intrigas y secretos del espectáculo turco. Hoy el tema es candente más que un café turco recién hecho, la creciente, palpable y, para muchos, esperanzadora preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Sí, mis queridos, la chispa que creímos apagada parece que aún tiene rescoldos. Las señales son cada vez más evidentes, las miradas más significativas, y los rumores, los rumores. Hoy vamos a destapar cada secreto, cada especulación, cada pequeño detalle que alimenta esta fascinante historia. Así que abróchense los cinturones, porque este viaje va a estar lleno de curvas y emociones. Pero antes de sumergirnos de lleno, un recordatorio importante: si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia de chismosos. Te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo lleno de drama, chismes jugosos y la información más caliente del mundo del espectáculo turco. No te quedes fuera de la conversación. Suscríbete ya. Ahora sí, sin más preámbulos, vayamos al meollo del asunto. La pregunta que resuena en los pasillos de la farándula turca, en los foros de fans y por supuesto, en este nuestro canal: ¿realmente Kerem sigue preocupado por Hande? Y si la respuesta es afirmativa, ¿a qué se debe esta preocupación? ¿Es amor, amistad, o una simple muestra de compañerismo? Para desentrañar este misterio, es fundamental retroceder en el tiempo y recordar cómo comenzó todo. Kerem y Hande, dos de los rostros más bellos y talentosos de Turquía, se encontraron por primera vez en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam. Desde el primer momento, la química entre ellos era innegable. No era solo una cuestión de buena actuación, había algo más, una conexión palpable que trascendía la pantalla. Los fans lo notaron, lo sintieron y por supuesto enloquecieron. Rápidamente Kerem y Hande se convirtieron en Aymur en la vida real, una de las parejas más populares y queridas del mundo del entretenimiento. Su romance parecía sacado de un cuento de hadas. Momentos románticos robados entre grabaciones, viajes increíbles a destinos paradisíacos, y por supuesto, una abundancia de fotos adorables en redes sociales que hacían suspirar a sus millones de seguidores. Eran jóvenes, guapos, talentosos y sobre todo parecían profundamente enamorados. Era la imagen perfecta del amor moderno, un romance de cuento de hadas que se desarrollaba a la vista de todos. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la presión mediática, las agendas imposibles y quizás algunas diferencias irreconciliables comenzaron a erosionar los cimientos de su relación. La vida bajo el microscopio, la constante atención de los paparazzi y las expectativas de los fans pueden ser una carga pesada para cualquier pareja, especialmente para dos jóvenes en el apogeo de sus carreras. Después de un tiempo la bomba estalló: Kerem y Hande habían decidido separarse. El anuncio causó conmoción en la comunidad de fans. La decepción era palpable. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura se multiplicaron. Algunos apuntaban a la diferencia de prioridades, otros a la intensidad de sus carreras, e incluso hubo quienes insinuaron la existencia de terceras personas. La verdad, como suele ocurrir, probablemente se encuentre en un punto intermedio entre todas estas teorías. A pesar de la ruptura, sin embargo, parece que el cariño y la preocupación mutua no se extinguieron por completo. En los meses posteriores a la separación, comenzaron a surgir una serie de señales que sugerían que Kerem seguía muy pendiente de Hande. Pequeños gestos, reacciones sutiles y rumores persistentes alimentaron la esperanza de una posible reconciliación entre los fans. Un ejemplo de esto son las reacciones discretas de Kerem a algunas publicaciones de Hande en Instagram. Likes estratégicos, comentarios sutiles que no pasaron desapercibidos para los fans más observadores. Estos pequeños gestos, aunque aparentemente insignificantes, fueron interpretados como una señal de que Kerem todavía sentía algo por Hande. Además, fuentes cercanas a ambos actores comentaron que Kerem había preguntado por la salud y el bienestar de Hande a través de amigos en común. Detalles sobre su día a día, sobre sus proyectos profesionales, incluso sobre su estado de ánimo. Esta preocupación, aunque indirecta, era una clara indicación de que Kerem seguía preocupado por Hande, incluso después de la ruptura. Pero la cosa no se quedó ahí. Recientemente Hande ha estado lidiando con algunos problemas de salud, según informaron varios medios turcos. Si bien la actriz ha intentado mantener la situación en privado, la noticia inevitablemente llegó a oídos de Kerem. Y según nuestras fuentes, la reacción del actor fue de visible preocupación.
Se dice que Kerem se puso en contacto con personas cercanas a Ande para obtener información sobre su estado de salud y ofrecer su apoyo en lo que necesitara. Este gesto, aunque sutil y discreto, reavivó las esperanzas de muchos fans que sueñan con una reconciliación. ¿Será que Kerem todavía ama a Ande? ¿Será que la preocupación es simplemente un gesto de amistad y compañerismo después de haber compartido tantos momentos juntos? La verdad es que nadie excepto ellos dos conoce la respuesta con certeza. Pero las señales, como ya hemos dicho, son cada vez más evidentes. Además de los problemas de salud, Ande también ha estado enfrentando algunos desafíos profesionales. Si bien su carrera sigue en ascenso, algunos de sus últimos proyectos no han tenido el éxito esperado, lo que la ha llevado a sentirse un poco frustrada y desanimada. La presión de mantener su estatus como una de las actrices más populares de Turquía puede ser abrumadora, y es comprensible que Ande se sienta a veces insegura o desanimada. Y aquí es donde entra de nuevo Kerem. Se rumorea que el actor ha estado aconsejando a Ande en temas relacionados con su carrera, compartiendo su experiencia y ofreciéndole su apoyo incondicional. Consejos sobre la elección de proyectos, sobre cómo lidiar con la presión mediática, incluso sobre cómo manejar su imagen pública. Este apoyo, según nuestras fuentes, ha sido invaluable para Ande. Algunos podrían argumentar que se trata simplemente de un gesto de amistad entre dos personas que se conocen bien y que han trabajado juntas durante mucho tiempo. Un gesto de solidaridad entre dos compañeros de profesión que se preocupan el uno por el otro. Sin embargo, hay algo en la forma en que Kerem se preocupa por Ande que sugiere que hay algo más que simple amistad en juego. Sus miradas, sus gestos sutiles, sus reacciones discretas revelan una conexión profunda que no se puede negar. Una conexión que, a pesar del tiempo y la distancia, parece seguir intacta. Por supuesto, es importante recordar que ambos actores son figuras públicas y que están constantemente bajo el escrutinio de los medios y los fans. Cada movimiento que hacen, cada palabra que dicen, es analizada y diseccionada hasta el más mínimo detalle. Por lo tanto, es comprensible que quieran mantener su vida privada lo más alejada posible del ojo público. Sin embargo, es difícil ocultar los sentimientos, especialmente cuando se trata de un amor que ha cautivado a millones de personas en todo el mundo. Y hablando de sentimientos, no podemos olvidar que tanto Kerem como Ande han sido vinculados sentimentalmente con otras personas después de su ruptura. Rumores sobre nuevos romances, citas secretas y posibles relaciones. Sin embargo, ninguno de estos romances ha llegado a consolidarse, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si realmente han podido superar su relación. ¿Será que el fantasma de su amor pasado sigue rondando sus corazones? ¿Será que en el fondo todavía se aman? La verdad es que solo ellos saben la respuesta a esta pregunta. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar especular y analizar cada detalle para tratar de descifrar lo que realmente está pasando entre estos dos talentosos actores. Y es que la historia de Kerem y Ande es como una telenovela de la vida real, llena de drama, romance y giros inesperados. Una historia que sin duda seguirá dando mucho que hablar en los próximos meses. Así que, mis queridos chismosos, la pregunta sigue en el aire: ¿está realmente preocupado Kerem por Ande? Las señales apuntan a que sí, pero la verdad solo la saben ellos. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre estos dos actores sigue siendo un tema de interés para millones de personas en todo el mundo, y que seguiremos atentos a cada detalle para mantenerlos informados de cualquier novedad. Ahora bien, antes de que me olvide, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Ande podrían reconciliarse en el futuro? ¿Piensan que la preocupación de Kerem es simplemente un gesto de amistad? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema que está dando tanto de qué hablar. Y bien, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo sobre la creciente preocupación de Kerem Bürsin por Hande Erçel. Hemos desglosado todos los rumores, las especulaciones y las señales que apuntan a que el actor sigue muy pendiente de la salud y el bienestar de su expareja. Recuerden que la relación entre Kerem y Hande es un tema complejo y lleno de matices, y que solo ellos saben la verdad detrás de todo esto. Sin embargo, como buenos chismosos, seguiremos atentos a cada detalle para mantenerlos informados de cualquier novedad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo,
así que no olviden suscribirse, activar la campanita y compartir este vídeo con todos sus amigos chismosos. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a que me dejen en los comentarios sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande podrían reconciliarse? ¿Piensan que la preocupación de Kerem es simplemente un gesto de amistad? Quiero saber qué piensan ustedes. Además, si tienen alguna otra noticia o chisme que quieran que analicemos en el canal, no duden en dejar sus sugerencias en los comentarios. Finalmente, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de drama, chismes y mucha información jugosa. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz.